Nuevamente estamos aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y usted está por la cadena Guapa Radio, La Poderosa. Ahora estamos en el panel, juntos pero no revueltos, y qué bueno que está aquí William Villafañe y está por teléfono José Luis Dalmau. Saludos, senador Villafañe. Saludos para ti, Ada, saludos para el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y saludos para todos los amigos que nos escuchan. Saludos, presidente del Senado, José Luis Dalmau. Bienvenido. Buenas noches, Ada, para ti, buenas noches para William y para toda la audiencia. Le decía en la pausa que quería hablar sobre educación porque hoy escuché al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, diciendo que en efecto todavía no tiene un informe final auditado, como decimos, ¿verdad?, de todas las escuelas, de cuáles están en condiciones en cuanto a infraestructura luego de los temblores. Pero insisten en que van a comenzar las clases de alguna manera en el mes de marzo. Otros alegan que se puede hacer como están haciendo los colegios privados o en Estados Unidos, que solamente van los viernes físicamente y el resto de los días online. Otros hablan de seguir con los módulos porque hoy también salió en los medios de que no iba a haber tal cosa como que algunos presencial y otros desde alguna monitor ver la clase. O sea que si no vas al salón de clase, no es obligado que vayas a clase, pero si no vas al salón de clase, no tienes de ninguna manera la oportunidad de escuchar al maestro. Tendría que ser con módulos, o sea que cómo es que van a equiparar unos con módulos, otros con la clase presencial. ¿Cómo ustedes lo ven? William Villafañe, comenzamos contigo. Bueno, definitivamente en el mes de marzo era imposible que todas las escuelas estuvieran en las condiciones apropiadas para poder comenzar a recibir a la comunidad escolar, a los estudiantes, los maestros, etc. Así que lo importante es que estén dando los pasos afirmativos para preparar y acondicionar dichas escuelas, no solamente en términos de las reparaciones que merezcan, la pintura, el ornato y el deshiervo que necesitan, sino también a esas escuelas hay que fumigarlas, también hay que verificar si tienen los servicios de internet necesarios para poder dar clases también online de manera remota a los que no puedan asistir. O sea, con un sinnúmero de trabajos que hay que realizar previo a ese inicio escolar en cada una de esas escuelas, que es una logística compleja, que no necesariamente las mismas alternativas tienen que estar disponibles para cada uno de los planteles. Tienen que trabajarlo caso a caso, dependiendo de cuán complejo es abrir ese plantel escolar. Como bien dijiste, hay algunas escuelas que necesitan reparaciones mayores, por lo tanto tiene que haber una logística diferente para esos casos. Y también me preocupa el hecho de que el proceso de vacunación no esté corriendo con la cantidad, el suministro de vacunas disponibles para las poblaciones de mayor edad con la rapidez que necesitamos. Así que estos son datos que tienen que tomarse en cuenta, que probablemente sea necesario en muchas de las instancias prorrogar un poco la fecha de apertura para poder ser más realista, ¿verdad?, en términos de cuándo vamos a tener abiertos esos portones de las escuelas. Pero lo importante es que esté todo el mundo aquí colaborando y enfocado en realizar esta tarea. Para mí es bien importante que el proceso de vacunación pueda discurrir durante las próximas semanas, de manera que baje dramáticamente la cantidad de ciudadanos de mayor edad que todavía están sin vacunar. ¿Qué nos dice José Luis Dalmau? Pues mira, Ada, cuando te escuché dando la introducción de la pregunta, ahora el que tiene preguntas soy yo. ¿Van a empezar o no? A mí me dejaron, cuando yo leí ese escrito, estamos en Macondo. ¿Los viernes o todo lo contrario? ¿O van a empezar presencial o uno presencial otro virtual? O sea, esa decisión todavía no se ha tomado. Mira, Ada, si los shopping, los centros comerciales están abiertos y las tiendas por departamento están abiertas y las megatiendas están abiertas y los colmados y los restaurantes para el chichorro los fines de semana están abiertos, pues hay quien se pregunta, pues vamos a abrir las escuelas.
pero aun cuando ha bajado la cantidad de contagios, que se puede deber a diferentes razones, y yo quiero ser optimista y pensar que están bajando los contagios, pues también quiero saber que hay gente que no se está haciendo la prueba, y que si menos gente se hace la prueba, menos sabemos cuántos se han contagiado. La tasa de mortandad sigue rondando el 10%, por encima de lo que es normal, o lo que es aceptable para uno tomar una decisión como esa. Yo, José Luis Dalmau, no recomiendo que se abran las escuelas en marzo. Y lo vuelvo a repetir. Yo, José Luis Dalmau, no recomiendo que se abran las escuelas en marzo. Las escuelas no están listas. Los maestros no están vacunados. No se sabe si acierta qué protocolo seguir. No hay una garantía para que nuestros hijos al ir a la escuela no se contagien. Y hemos visto cómo han subido las causas fatales en niños con el coronavirus 19. Entonces tampoco quisiera pensar que queremos abrir para, ¿verdad?, y crear conciencia de que hay que abrir las escuelas, cuando van a dejar para lo último las escuelas de Ponce, Yauco, Vallanilla, Peñuela, Guánica, porque esas no están listas ni van a estar aquí a marzo. Los jóvenes más rezagados, esos van a seguir rezagados y los vamos a dejar para el final. Yo de verdad que cuando veo cada día las distintas noticias relacionadas a esto, y veo que los profesionales de la salud dicen que no, y el gobernador dice no porque el Task Force está equivocado. Pues si está equivocado, elimínalo. El Task Force de la salud de la gobernadora Wanda Vázquez le recomendaba una cosa y el sector económico otra, y el sector económico prevalecía. Bueno, pues vamos a seguir teniendo contagios. Ahora hay un problema con el monitoreo en los municipios, porque a 1 año y 2 meses de los estudiantes del área azul quedarse sin sus escuelas, sin la educación. Estamos pensando abrir las escuelas del área metropolitana que estén listas. ¿Cuántas son estas? 20, 50, 100, de 800 escuelas. ¿Para hacerlo los viernes o de lunes a jueves? ¿O para hacerlo presencial o para hacerlo virtual? Ya son tantas las preguntas que vuelvo y señalo, no recomendaría que se abran las escuelas en marzo. No me responsabilizaría del fallecimiento de un niño por hacer algo contrario a lo que la ciencia y los médicos están recomendando, sobre todo la academia, la Asociación de Pediatría, que establece unas condiciones y unas guías restrictivas que yo no he visto todavía una expresión del gobierno ni del Departamento de Educación en esa dirección. Aprovechando que estás en línea y que sé que vas a estar la primera media hora con nosotros, doña Miriam Ramírez de Ferrer acaba de salir, ¿verdad?, del panel anterior y me envió copia de una carta que le enviaste a Joe Biden como presidente del Senado de Puerto Rico. No sé si, ¿verdad?, tiene fecha de hoy. Y nada, me gustaría no solamente validar, sino tu intención y lo que le estás pidiendo sobre las contribuciones y demás. El presidente Joe Biden hizo un compromiso con 42 temas, áreas, con Puerto Rico. Ese compromiso, ciertamente, pues, hay que recordárselo de manera que sepa que estamos pendientes ante unas diligencias que van a tono con los mejores intereses de Puerto Rico, se puedan llevar a cabo. Cuando uno mira por dónde va la cosa, ¿verdad? Pues mira, nosotros le hemos dicho que al presidente le hemos recordado que en su agenda habla de comprometerse con los puertorriqueños con el seguro social suplementario. Con solamente él decirle a su secretario de Justicia que se retire del caso, ya cumplió con el primer compromiso con Puerto Rico. Habló de la extensión del crédito tributario por ingreso del trabajo. Habló de proporcionar a las familias en la isla el beneficio del crédito tributario por los hijos. Estos asuntos están en comisión congresional esta semana. A la misma vez habló sobre incluir en el programa
de asistencia suplementaria para niños se incluyera a Puerto Rico. O sea, hay una serie de compromisos, como por ejemplo proponer las enmiendas al Código Contributivo Federal para poder atraer la industria farmacéutica nuevamente a Puerto Rico, entre otros asuntos que están en esa lista de 42 y que nosotros hicimos hincapié en las más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la secretaria del Tesoro y el liderato congresional de ambos partidos reclamándole la aceleración de sus fondos federales, el incentivo contributivo que reactive la manufactura y traiga de regreso a la industria farmacéutica. Son decisiones que tiene que tomar el presidente, que tiene que tomar las agencias federales, pero como hubo un compromiso en el programa de gobierno, pues en la carta le estamos recordando la disposición que tienen algunos congresistas de atender eso vía legislación y él de poderla atender de forma administrativa. William Villafañez, tu reacción. Me parece interesante lo que estás planteando porque él fue el que se comprometió con esas 47 promesas para Puerto Rico. William Villafañez es demócrata, así que esas gestiones al presidente Joe Biden recordándole lo que se comprometió con Puerto Rico. Ay. Ayúdame allá, Lajara. Adelante, Villafañez. Sí. Bueno, la realidad es que esos compromisos fueron realizados previamente durante el proceso de la campaña, principalmente cuando se estaba haciendo campaña en la Florida. Y nosotros, ¿verdad?, necesitamos como jurisdicción que se nos atienda y que esos compromisos se cumplan. Así que todo lo que sea un reclamo para que esos compromisos se hagan realidad, pues definitivamente nosotros estamos muy contentos con ellos. Claro está, la vasta mayoría de ellos se logran de manera permanente y segura mediante la estadidad, y ese es el principal compromiso que queremos lograr, porque no solamente nos allega los recursos, sino que nos allega también el reconocimiento pleno de nuestros derechos como ciudadanos y la plena democracia que merecemos nosotros como pueblo y que nos da y brinda dignidad. Así que a mí me parece que la carta sí es meritoria y necesitamos nosotros que el presidente y el Congreso tomen las acciones pertinentes para hacer valer esos compromisos, muchos de los cuales están en estos momentos afectando a Puerto Rico todavía. Por un lado, hemos visto, sí, algunas de las acciones que ya se han ido concretando con respecto, por ejemplo, a la flexibilización del uso de los fondos federales que habían sido asignados a Puerto Rico en términos de que la pasada administración caprichosamente había estado estableciendo unos rigores que no le establecía a otras jurisdicciones, a los estados, y que no tenían ningún tipo de fundamento válido para poder establecerlos y aplicarlo a Puerto Rico, pero así lo hicieron para afectar al gobierno de Puerto Rico y tratar de brindarle excusas a la Casa Blanca por el maltrato que hubo sobre Puerto Rico. Hay un tema con José Luis Dalmau. Él siempre nos ha hablado aquí del pagador único en salud y que él ha presentado durante diferentes cuatrienios este proyecto y pues no había tenido suerte. Pero entonces vemos que en diciembre la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de Estados Unidos reveló en un informe que iniciaba 2 auditorías ahora en el 2021 en Puerto Rico ante la sospecha de que han ocurrido pagos indebidos bajo el programa de Medicaid que administra ACES. Y así las cosas, a mí me viene a la mente si el proyecto ese de pagador único podría ayudar a resolver este asunto. ¿Cómo lo ve el presidente del Senado, José Luis Dalmau? Mira, radiqué el proyecto del Senado número 1 que tiene que ver con cambios a nuestro sistema de salud. Yo siempre he dicho que nuestro sistema de salud debe revisarse luego de más de 25 años de la propuesta de reforma de salud y cambios que han tenido plan de salud del gobierno, plan vital, tienen nombres para atender los diferentes cambios que se le da al programa en los pasados años. El State Plan, el plan salubrista de Puerto Rico, no se enmienda o no se atiende en su totalidad desde la última administración de Rafael Hernández Colón. Así que
ese plan que incluía todas las áreas de gobierno del país, pues hace rato debe tener una revisión completa de acuerdo a las nuevas leyes, las nuevas estatutos federales, los nuevos recursos que llegan a Puerto Rico a través de Medicaid y de Medicare. Yo radiqué ese proyecto que habla de un pagador único, aunque en estos momentos el gobierno federal no le gusta que en Puerto Rico haya un pagador único, le gusta que, como dicen, que se reparta, ¿verdad? El dinero de en diferentes pagadores, diferentes aseguradoras, el dinero que ellos envían para Medicaid. Por eso el gobierno de Puerto Rico, a través de un proceso de revisión de contratos, de request for proposal, tiene en estos momentos varias aseguradoras ocupando varias regiones del país, dando servicio a través de los fondos que se reciben de Medicaid, que es prácticamente la mitad de los fondos que necesita el gobierno para operar el sistema de salud del gobierno. Y es un 50% gobierno, un 47% por ahí, y un 50 o 53% de fondos federales en salud. Sería bien bueno que en la apertura de ese proyecto que nosotros presentamos, todos los sectores se expresen, todos los sectores aporten, todos los sectores nos señalen en dónde podemos mejorar y establecer, ¿verdad?, un sistema que sea saludable. Nosotros gastamos más de 3.4 billones de dólares en un sistema de salud y no tenemos un sistema de salud saludable. Hay un organigrama que revisar, hay una cobertura que el gobierno va a cubrir, cuánto le cuesta cubrir todo eso y cómo se va a pagar, el récord electrónico, la prevención, la vigilancia epidemiológica. ¿Cómo tú haces un sistema de salud y haces unos programas para atender una condición de salud y luego no los evalúas por estadística a ver si dio resultado lo que hiciste? Puerto Rico ocupa el lugar número 2 o número 3 en el mundo en diabetes y gastamos 3.8 billones en un sistema de salud. El presupuesto del sistema de salud en Puerto Rico es el doble del de República Dominicana. Y vuelvo y señalo, si tú gastas esa cantidad de dinero y tienes una población saludable, pero aquí tenemos prevalencia alta en condiciones cardíacas, en condiciones pulmonares, en condiciones de diabetes, en condiciones de cáncer, pues el sistema no está atendiendo adecuadamente ni está teniendo los mecanismos de prevención para tener a unos ciudadanos de una manera saludable. Esa es mi postura. Claro está, hay algunos sectores, principalmente el sector de las aseguradoras, que cada vez que se presenta un proyecto que quiere trabajar cambios, pues ponen freno, ¿verdad?, pensando en que el ataque es contra ellos. No, el ataque es que queremos tener un sistema de salud que funcione mejor, que atienda a los proveedores, que nuestros médicos no se tengan que ir, que el beneficiario de esa tarjeta pueda tener los servicios de salud adecuados que necesita, que el indigente no tenga que pedirle que se le pague la mitad de la receta porque no puede comprar la otra. Pues de eso es que se trata, ver por qué a los dentistas hace 25 años no se les hace justicia en su pago, por qué hay otros renglones de la salud que no son incluidos dentro del sistema, como optómetras y podiatras, y así sucesivamente. Entonces uno ve que todo este sistema está dentro de una ecuación que no tiene unos resultados para las métricas, las evaluaciones, la vigilancia epidemiológica que se hace para saber si la atención que están dando los programas preventivos tienen resultados. Esto forma parte de un sistema de salud organizado, integrado. Por eso yo no le llamo sistema de salud universal, le llamo un sistema de salud integrado, y yo creo que debemos todos remar juntos hacia buscar integrar todas estas áreas, no pagar por diferentes servicios de salud de forma triplicada, como ocurre en varias ocasiones, y a eso va encaminado la propuesta que hice. Villafañe, ¿habrá ambiente para revisar todos estos temas? Porque la gente siempre está diciendo el dinero no me da, me siguen aumentando la luz, el agua, el cable, el teléfono, etcétera. Pero cuando le tocan las medicinas, a veces tienen que decidir qué medicinas compro, cuáles no. Los servicios de prevención siempre es como que más costoso y evitan los planes médicos a veces, en vez de ser al revés. Espérate. Vamos a que pase esto. Esto es una prueba mensual coordinada del sistema de alerta de emergencia de las estaciones de radio en su área. De haber sido esto una emergencia real, información oficial hubiese sido difundida luego de los tonos de alerta. Esto concluye esta prueba del sistema de alerta de emergencia. Vamos a ver entonces la reacción de Villafañe. Adelante. Ya. Bueno, mira, yo estoy a favor de todo tipo de
medidas y cambios de ser necesario que vaya en la dirección de poner de esos 3.4, 3.5 billones de dólares que hay para el sistema de salud estatal, y que la mayor parte viene de fondos federales, llegue directamente o a través de los intermediarios, pero que una tajada sustancial, la vasta mayoría de ese dinero, llegue en servicios directos a los pacientes. Lamentablemente eso no sucede. Así que eso implica que sí hacen falta cambios. Esos cambios pues definitivamente tienen que darse dentro de lo que es la regulación federal para que no se arriesguen los fondos que suplen este sistema. En la medida que todo lo que se proponga allegue más servicios, más medicamentos, más tratamientos, más calidad y más salud y vida a nuestros pacientes, y que no se pongan en riesgo los fondos federales que se están asignando y haciéndose disponibles para Puerto Rico, yo voy a estar a favor siempre en todo momento. Y yo no puedo concebir la salud como un negocio, sino que tengo que, en primer orden, visualizar que la salud, a final de cuentas, aquí se trata de un servicio esencial a la ciudadanía. Y concuerdo con que Puerto Rico tiene unos índices de prevalencia dramáticos comparado con el resto del mundo en varias de las condiciones que lamentablemente terminan en fatalidades, y nosotros tenemos que contrarrestar y aminorar eso. Así que en la medida que ya sea el proyecto presentado por José Luis o las demás medidas que se presenten a lo largo de este cuatrienio, que vayan en esa dirección, van a contar siempre con mi respaldo. Para irnos a la pausa con José Luis Dalmau, que se retira, hoy hablaste de que pusiste un tope salarial de $8,000 en el Senado, luego de que la gente se escandalizara también con los sueldos que se publicaron hoy en la Cámara de Representantes, y dices que vas a divulgar más adelante la nómina, así que me gustaría un comentario sobre eso y despedirte, ¿verdad? Hasta el próximo martes. Adelante, José Luis Dalmau. Sí, mira, saludos, buenas noches. Mira, la realidad es que nosotros tenemos que evaluar las guías y las escalas salariales, y yo tengo un personal trabajándome en eso. Siempre el Senado ha tenido unas guías, solo que en ocasiones pues no se siguieron tal y como estaban establecidas, y en lo que ese proceso de revisarlas y de reclasificar lo que debe ganarse un funcionario que ocupa una posición determinada de acuerdo a su preparación académica y su experiencia, pues pusimos un tope, ¿verdad?, que no está escrito pero está ejecutándose. Ningún empleado del Senado devengará un salario mayor a lo que gana un senador. Un senador hoy en día gana $6,100. ¿Qué sucede? ¿Pueden haber excepciones? Claro que sí, pero tienen que ser justificadas. Por ejemplo, un secretario de administración, un secretario de la oficina de asesores, un secretario del Senado que ocupa unas posiciones de mucha responsabilidad, de tiempo adicional, ¿verdad? Tiempo adicional de las horas regulares por los cargos que ocupan. Pero ninguna de esas posiciones tampoco pasará de $8,000. Este es el salario más alto que se ha establecido en el Senado hasta el día de hoy. Por ejemplo, hace falta reclutar un personal para algo, ¿verdad?, que cueste más. Hace falta reclutar un personal porque tenga un peritaje o una experiencia en algo, ¿verdad?, que tiene que ser unos requisitos, ¿verdad?, de difícil reclutamiento, como lo dice. Bueno, pues eso será objeto de evaluación. Pero hasta ahora, todo el personal que se ha contratado en el Senado está por debajo de los $6,100, con la excepción de los secretarios y de algún tipo de asesor como el secretario de la presidencia, que pueden estar en o dentro de los $8,000. Para finalizar, la posición suya con relación a Rafael Tatito Hernández, ¿verdad?, que tienen otro tipo de salario, porque pues ya vemos los ajustes que usted está haciendo en el Senado, pero el homólogo en la Cámara no va por esa línea. Bueno, siempre hay una política escrita en el reglamento y otra no escrita en el reglamento, que uno, ¿verdad?, no debe hacer expresiones sobre el otro cuerpo. Cada cuerpo tiene la potestad de hacer sus guías y sus escalas salariales. Yo puedo responder o puedo hablar por las que yo administro acá. Las del Senado van a tener esa guía con
con la salvedad que te he demostrado y te he dicho hasta ahora, que cuando se terminen de revisar las propuestas de reclasificaciones y nuevas escalas salariales, pues si hay que hacer ajustes, pues estarán haciéndose. Hasta ahora, esos son los topes. Muchas gracias, presidente del Senado José Luis Dalmau, por estar con nosotros. Y Villafañe y yo regresamos ya mismito con el próximo invitado. Esto es Directo al Punto. Y seguimos con el senador por el Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, y entra con nosotros ahora por el Partido Popular Democrático, sustituyendo al presidente del Senado, Rubén Soto, a quien le damos la bienvenida. Saludos. Saludos al compañero senador, saludos a toda la radio audiencia de Guapa Radio. Bueno, pues nada, hay varios temas aquí que me quedan en esta próxima media hora, y uno de ellos es cuando leí un escrito de una nueva cepa de servidores públicos para Puerto Rico, y entonces están diciendo que urge adiestrar una nueva cepa de servidores públicos con hambre de realmente servir y ayudar. Y es que todavía se está reclamando que muchos empleados antes decían, esto es a 30 años, a mí no me importa porque yo estoy aquí, pero ahora con todo lo que ha pasado, saben que tienen que ponerse las pilas, pero algunos no están dispuestos al cambio, no están dispuestos a llenarse de otra energía, que es la que hace falta para que las cosas fluyan, las cosas corran. Así las cosas, ¿qué pasó con el proyecto de Ricardo Rosselló de que los empleados pudieran moverse de una agencia a otra, ser readiestrados? Y eso como que fue una buena idea, estaba en escrito, estaba en todos lados, pero yo no escuché si realmente eso se desarrolló o si está en funciones. William Villafañe. Sí. Esa ley, que es la ley de empleador único a la que tú te refieres, sí, es la que no sé si has escuchado que el gobernador ha planteado de los aumentos de salario a los empleados públicos. Que se lo iba a pedir a la Junta, correcto. Sí, pues esto comenzó con esa ley. Esa ley provee para un nuevo plan de clasificación y retribución a los empleados públicos. Esto parte de la premisa de que en el servicio público hay muchas posiciones que tienen funciones similares en una agencia y en otra agencia, y sin embargo hay unas diferencias en salario dramáticas. Pues esta ley lo que persigue precisamente es equiparar a aquellos empleados públicos que están mal pagos y que sea razonable y justa la compensación entre aquellos funcionarios del gobierno que realizan funciones bastante similares. Y a lo largo de los pasados años se ha estado trabajando en ese plan de clasificación y retribución que ya está casi finalizado, y una vez se finalice, pues entonces debe implementarse. Esto es parte del plan fiscal establecido. Por lo tanto, no debe haber mayor oposición de la Junta de Supervisión Fiscal a que se implemente. Así que, en efecto, esa ley va a repercutir a hacerle justicia a decenas de miles de servidores públicos que han estado muy mal pagos a lo largo de los años. Y esto es fundamental porque la falta de justicia salarial, la falta de un sistema de retiro que motive al empleado público, pues tiene a su vez la repercusión de que la productividad no sea quizás la mayor, y que tampoco tengamos el mayor entusiasmo de parte del servidor público. Así que esto es bien necesario. Cuando uno tiene un negocio, una empresa, cuando tiene a bien dirigir agencias gubernamentales, tiene que motivar, tiene que inspirar a los empleados, y esto tiene que implicar también justicia salarial. Así que sí, va a tener resultados esa ley, y por otro lado, esperamos, ¿verdad?, que ya muy pronto, quizás para el próximo año fiscal, tengamos en efecto los primeros aumentos y justicia salarial para esos empleados que están mal pagos en el gobierno de Puerto Rico. Eso incluye todos esos entrenamientos que se dijeron que se le iban a dar a los empleados para que pudieran moverse de una agencia a otra,
porque yo sé que obviamente una secretaria o alguien que trabaja en contabilidad, pues cambiar de agencia es cuestión de adaptarse de cómo se mueven allí las cosas, pero hablaban también de readiestrar a personas que ya en ciertas agencias o en ciertas funciones ya no eran necesarios y entonces los cambiaban a otra para que pudieran ser útiles. O sea, eso sería parte también. Claro, incluye eso. Y siempre se ha mencionado el ejemplo del Departamento de Hacienda y los agentes de renta interna que necesitan reforzar, pero nadie se sentía motivado a ir al Departamento de Hacienda a trabajar como agente de renta interna porque estaba muy mal pago. Y de hecho es uno de los sectores que necesita ser compensado como se merecen, mucho mejor de lo que están siendo compensados hoy día. Y en esa dirección es que va ese plan de clasificación y retribución. En la medida que esto se da, pues entonces motiva y facilita el que un empleado pueda entonces trasladarse de un área a otra a su conveniencia. Vamos con el senador Rubén Soto. ¿Qué opina de este proyecto? Saludos a Rubén, que no lo sabe. Adelante. Mira, aquí hay dos cosas bien importantes que atender. Lo primero es que cuando se hace este tipo de ley, lo primero que tiene que ocurrir es una reingeniería de las necesidades de cada una de las agencias y corporaciones. Por otro lado, los planes de retribución deben de ser enfocados a una retribución horizontal, de manera tal de que los salarios se asimilen en una agencia y otra. Cuando usted ve un salario de una persona de mantenimiento, quizás en una corporación, vis a vis en centro médico, con todos los riesgos que conlleva estar en un hospital y estar involucrado o expuesto en el área de la salud, es donde usted ve que hay una desigualdad en todo lo que es la retribución. No hay ni siquiera una retribución uniforme, y cuando se hace este tipo de ley, lo primero que se tiene que hacer es un estudio de qué necesidad tiene la agencia, y más allá de la necesidad que tiene la agencia, qué recurso económico y fiscal o tiene, o se le va a asignar o se va a fusionar. Y entonces, en este sentido, eso nunca estuvo claro. Y el mejor ejemplo ocurrió en la ley de permiso, cuando se crea la nueva ley de permiso, que se crea el permiso único. Una de las premisas de la ley era muy buena, crear este único permiso único para que las personas tuvieran los accesos, tuvieran todas las licencias, la licencia de salud ambiental, entiéndase el certificado de salud ambiental, el certificado de prevención de incendios, las licencias de partes, las licencias de bebidas alcohólicas, etcétera. Pero ¿qué ocurrió? No se hizo el estudio de necesidad, no se evaluó el recurso que tenía fiscal la agencia, ni mucho menos las leyes laborales que le aplicaban a la otra. Y se creó un caos, que ahora mismo hay un ataponamiento en lo que son las renovaciones. Y por eso, y traigo esta colación, porque he tenido reuniones con diferentes secretarios. Hoy estuvimos con el de salud, hace como 3 días estuvimos hablando con el de desarrollo económico, y tienen esa inquietud, y es que son recursos de su agencia que posiblemente se van allá, pero entonces los tiene que seguir pagando esta agencia, y entonces pues no ha habido un orden de una reingeniería. Lo cierto es que los salarios de muchos servidores públicos están muy por debajo cuando los comparas con otras agencias, cuando los comparas con las corporaciones, y tiene que hacerse, pero tiene que hacerse de forma ordenada, y lo primero, ver las necesidades que tiene la agencia, más allá de la inquietud o el facilitar la movilidad del personal. Hay que ver realmente la necesidad que tiene la agencia, porque las agencias están diseñadas para dar un servicio al pueblo y a los constituyentes. Ahora mismo, el caso que tiene la Oficina de Gerencia de Permisos, es que no tiene inspectores para atender los casos. En esta nueva reingeniería, algo que podía hacer el sistema computadorizado, o que hacía antes un oficinista, como era verificar la radicación de un permiso o de una consulta, ahora lo hace un técnico, que el técnico a su vez es ingeniero. Entonces ahí es donde ve una desigualdad de las funciones de lo que debe hacer un ingeniero en la evaluación de un proceso vis a vis de lo que pudo haber hecho un personal de menor jerarquía. Y comenzar a reasignar salarios es bien importante. Primero, que se haga el plan de clasificación, a ver qué tipo
de puesto, qué tipo de clases van a estar haciendo qué cosa en una agencia y posteriormente qué retribución va a tener estos puestos de acuerdo a las necesidades que tiene la agencia. Yo creo que le falta todavía mucho. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a presentar nuevamente el Ejecutivo para que entonces uno estar en una perspectiva neutral, sin piedras, como dicen en el campo, en el camino, y uno la pueda evaluar de manera más objetiva. Villafañe, ya que él tocó el tema del permiso único, precisamente hemos hablado en meses anteriores aquí en el programa de un sinnúmero de controversias, entre ellas estaba lo de los sprinklers, lo que se usa para el fuego, que se pedía para los centros de envejecientes y que obviamente pues requerían unos espacios, ¿verdad?, para estas piscinas de agua, para si surge, ¿verdad?, un fuego, Dios los proteja a todos. Y así las cosas también había que en vez de agilizar, se tardaba un mundo, lo que se supone que era un solo permiso fantástico, fabuloso, para evitar que sacara 20 permisos, era un dolor de cabeza. No sé si usted ve posibilidades de enmiendas y de mejoras a ese reglamento, a ese proyecto. Sí, definitivamente. La realidad es que nosotros todavía tenemos mucho que mejorar. Todavía Puerto Rico es altamente burocrático en la otorgación de licencias, permisos, y tenemos que mirar más allá del mero proceso de someter documentación, solicitud y esperar a que le sea autorizado. Nosotros tenemos que poner la carga, una vez es presentada la documentación, en las agencias y ponerles términos para emitir su respuesta, sus endosos, su licencia. En el caso de las renovaciones, nosotros tenemos que ir mirando más allá y tenemos que ir revisando si verdaderamente tenemos que estar estableciendo renovaciones anuales o bianuales y viendo cuándo es verdaderamente meritorio que un comerciante o la operación de X o Y negocio tenga que presentar una solicitud de renovación, o cuándo es que amerite una verdadera inspección seria sobre ellos. Muchos de los negocios no necesitan que eso se realice tan esporádicamente. En el caso de los permisos, creo que sí, que tenemos que mirarlo con un enfoque de aceleración, agilización. Cada vez que se otorga un permiso, se crean empleos. Cada vez que se detiene un permiso, se pone en riesgo un negocio, se pone en riesgo un financiamiento y lamentablemente se dejan de crear empleos necesarios en Puerto Rico. Así que ese tiene que ser el enfoque. Claro, está velando siempre por la protección ambiental, etcétera. Pero nosotros tenemos que poner la carga en las agencias. Las agencias son las que tienen que acelerar el paso. Son las que tienen que ser sumamente diligentes una vez ya el ciudadano ha presentado la documentación. Así que todo lo que vaya en esa dirección conmigo puede contar totalmente. Sí, algunos... Es importante señalar... Adelante, Rubén Soto. Que por otro lado es importante señalar que ha habido legislación que ha sido muy buena en términos de la aceleración, como fue cuando estaba el exgobernador Luis Fortuño. Pero entonces el reglamento que se hizo a raíz de la legislación no recogía lo que planteaba la legislación, que era facilitar. Eran dos cosas sencillas. Aquello que estaba calificado para desarrollar, que se desarrollara siempre y cuando cumpliera con la infraestructura y con todos los asuntos de planificación debido, y para que fuera una planificación ordenada, y aquello que era para conservar, que fuera realmente para conservar. Y en ese sentido, pues aquel reglamento que se llevó posteriormente al tribunal, que fue derogado y que hoy nuevamente está vigente, creó mucho desasosiego. ¿Por qué? Porque cuando se crea esta otra nueva ley de permisos, se crea el permiso único, le quitan el derecho que había tenido el permiso, que era el uso, que el uso era permanente. El uso prácticamente está pasando juicio año tras año. Y por otro lado, comparto lo que dice el senador Villafañe, de que hay áreas que no tuvieran que tener quizás una evaluación continua, pero la realidad es que lo que es salud, lo que es bombero, que son áreas sensitivas y que sí se hacen anuales, es bien importante que sea de la manera más flexible posible
y de que sea de la manera más ágil y más rápida, porque si acompañas las renovaciones con una evaluación o reevaluación nuevamente de un permiso, estar sometiendo nuevamente CROCs cuando son cambios de dueño, estar sometiendo nuevamente la titularidad cuando a veces ya prácticamente el negocio está corriendo o prácticamente un cambio de dueño, pues agoniza, le hace más difícil al pequeño y mediano comerciante el que estos procesos requieran de unas evaluaciones que son innecesarias, porque el asunto del checklist, que es lo que se somete, la cantidad de documentos que se emite, ya eso los sistemas lo tienen por sistema cuando usted lo adjudica, ya eso puede pasar a una fase evaluativa, y si por alguna razón el proponente no sometió la documentación necesaria o la documentación que requiere el reglamento, pues entonces pues ahí se le da el espacio para que pueda subsanar o para que pueda contestar lo que le falte. Pero la cuantía de permisos en este momento es exagerada. Y por otro lado, la cantidad de inspectores de salud que son parte de la otorgación de permisos, que se han ido jubilando, se han quedado fuera o se han movido a otras áreas, pues hace un poco más difícil la situación. Así que es importante que de manera expedita se resuelva el asunto de los inspectores y donde finalmente van a quedar los bomberos que pasaron a la OCPE, que a su vez habían tenido unos choques con lo que era el reglamento y lo que era la unión de los bomberos, de manera tal de que se pongan las cosas claras, y que el pequeño comerciante y que la persona que quiere invertir y que quiere apostar a que existan más negocios pueda tener la satisfacción de que cuando va a hacer una inversión no va a pasar un año de estar pagando una renta para después quizás tener que irse a la quiebra antes de comenzar, porque nadie aguanta una renta un año, un negocio que es mediano para comenzar. O sea, es realmente absurdo lo que está pasando, y yo creo que eso hay que atenderlo de manera expedita. Es un reto que tiene el secretario de Desarrollo Económico, es un reto que tiene el director ejecutivo de la OCPE y la Junta Adjudicativa, que atiende los casos cuando no pasan el proceso ordinario. Anteriormente, cuando estaba la extinta ALPE, existía lo que era la variación y la excepción, que el director o el gerente podía, de acuerdo al comportamiento del sector que se le presentara, ya fuera por las presiones de desarrollo, y me explico, en la carretera número 2, en la mayoría de los pueblos del norte, ¿verdad? Existe una presión de desarrollo que ya hay comportamientos mixtos, comportamientos residenciales, comerciales, inclusive algunos industriales. Pues ese tipo de variación, ese tipo de excepción que tiene ya un comportamiento no residencial, se pueden otorgar a prima facie, aun cuando los planes de ordenamiento territorial no lo han recogido, porque hay pueblos donde todavía no existen planes de ordenamiento territorial, o donde los planes de ordenamiento territorial no han sido evaluados o revisados por más de 8 y 10 años. Yo creo que es una cosa que hay que atender, porque si no lo atendemos, la economía se va a paralizar, los que están van a quebrar porque no aguantan una renovación, y el que quiere invertir por primera vez, pues cuando ve ese escenario sale corriendo. Lo que nos quedan son 2 minutos, y el tema sería, convocaron a los jubilados para mañana en el Tribunal Federal, porque hay una vista con la jueza Laura Taylor Swain sobre el tema de el plan, ¿verdad?, de ajuste de la deuda propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal. Estamos hablando de los bonistas que están esperando qué va a pasar mañana. Comentario para ustedes, algo corto, que entiendan expectativas en esa primera vista. Bueno, William Villafaña. Sí, en términos del sistema de pensiones, el sistema de pensiones fue ajustado en el 2013. El hecho de que la quiebra se sometiera con posterioridad no significa que ahora es que tenga que hacerse otro ajuste sobre los ajustes que ya se han venido haciendo. En el 2013 los pensionados sufrieron un ajuste dramático, los empleados públicos, ¿verdad?, que estaban próximos a pensionarse. Así que me parece a mí que, siendo una población donde los ingresos que tienen los tiene comprometidos para sus necesidades básicas,
si se le deja de suplir parte de ello, ¿quién va a ir al rescate de ellos? Pues el propio gobierno, así que finalmente de cuentas no resuelve una situación financiera del gobierno el hacer recortes a las pensiones, por lo tanto no debe haber apertura para ello. Senador Rubén Soto. Bueno, el punto de vista es que el gobierno, nosotros como legisladores, tenemos que estar del lado de los pensionados. Aquí todo el mundo sabe que los pensionados viven en un nivel de pobreza. Eso es así, que nosotros no podemos recortarle a los pensionados y tenemos que dar la lucha que se tenga que dar en el foro que se tenga que dar para que nuestros pensionados estén protegidos y para que no continúen los recortes que constantemente se ven amenazados. Con eso, gracias al senador Rubén Soto por el Partido Popular Democrático y al senador William Villafañe por el Partido No Progresista por un martes más aquí en Directo al Punto y obviamente en su panel Juntos pero no revueltos. Así que gracias también al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que estuvo con nosotros la primera media hora. Y amigos, nos despedimos. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche.